tal? Les damos la bienvenida en nombre del equipo de profesionales de su canal público de Doñana Comunicación. Inauguramos un tiempo de debate sobre temas que requieren una mayor profundidad, una mayor análisis y sobre todo diferentes perspectivas. Vamos a hablar de lo que seguramente ya habrán escuchado ustedes a través de medios nacionales, autonómicos, también locales, el deslinde de Doñana. Les ponemos en situación, el Gobierno Central, el Ministerio, el MITECO, aprobaba recientemente una orden de deslinde para la marisma de Doñana, que afecta a zonas del dominio público marítimo terrestre, concretamente adscritas a los términos de Almonte, Hinojos y Esnalcázar. Una decisión que se ha tomado pese al informe desfavorable emitido por el Consejo de Participación de Doñana. Les hablamos de instituciones, por ejemplo, la Junta de Andalucía, organizaciones ecologistas y colectivos científicos han rechazado este deslinde y han anunciado incluso recursos o impugnaciones, alegando que la marisma tiene características de humedal de agua dulce, que la clasificación propuesta no se ajusta a la evidencia científica ni al marco normativo. Por su parte, trayéndolo a lo local, el Ayuntamiento de Almonte ha pedido, lo hizo ya hace algo más de un mes, la creación de una mesa de diálogo real para abordar el futuro de Doñana, tras el conflicto abierto por el deslinde. También hay pronunciamientos políticos, los más recientes, los de la organización ecologista WWF y el Partido Popular de Andalucía, y movilizaciones en reacción a la orden del Gobierno. Vamos a presentar pues a esta mesa de debate que tenemos con nosotros. Nos acompaña el alcalde de Almonte, Francisco Bella. Buenos días. Buenos días. Igualmente Victoriano Camacho, como técnico adscrito al área ambiental del Ayuntamiento. Buenos días. Buenos días. También hablamos con el secretario de la Comunidad de Usuarios de la Masa de Aguas Subterráneas de la Rocina. Nos va a dar una perspectiva muy interesante desde el punto de vista agrícola. Hablamos con Pedro Báñez. Buenos días. Buenos días. Y finalmente, pues con el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño. Saludamos a Diego Díaz. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues tendremos que, en primer lugar, y como digo, desde una diferente visión, desde un conocimiento del tema y sobre todo desde una óptica variada, que es lo que queremos aportar con este debate, teniendo en cuenta que la información acerca del deslinde todavía es difusa. Se ha conocido en primer lugar la orden y, como decimos, también fue objeto de un debate muy interesante por parte del Consejo de Participación de Doñana, que emitió ese informe desfavorable del que ya hemos hablado. Pero nos gustaría una primera toma de conciencia y una opinión acerca de lo que puede suponer para nosotros, ¿no? Llevado a lo estrictamente local. Ya tendremos ocasión de desgranarlo por las distintas áreas, porque están afectados los usos tradicionales, posiblemente la agricultura o no, la ganadería o no, incluso el turismo ambiental, etcétera. Vamos a hablar de lo que supone desde las distintas competencias esta noticia y el posible conflicto que se pueda derivar de ella. Vamos a empezar con el alcalde de Almonte. Bueno, pues básicamente yo creo que para que los ciudadanos que nos puedan ver puedan entender lo que decimos, estamos hablando de que lo que se ha hecho es un deslinde de la zona marítimo terrestre que prácticamente traslada la línea desde después de lo que son las dunas móviles hasta prácticamente el Rocío, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que hay una nueva normativa que de alguna manera va a vigilar todos estos terrenos para ver todo lo que en este territorio se puede hacer. Eso implica, pues fundamentalmente, digamos, desde el punto de vista local, un conflicto más. Es decir, si yo creo que si en Doñana no tenemos ya suficientes conflictos, porque los distintos puntos de vista que tenemos muchas veces sobre determinados asuntos los llevamos al extremo y no somos capaces de llegar a un consenso, ahora vamos a tener un conflicto más. La gestión del Parque Nacional de Doñana es de la Junta de Andalucía por mandato constitucional, y el Gobierno de España tiene determinadas competencias que vienen a ser escasas. Es decir, un poco la política que hace es una política de dirección, una política general en todos los parques nacionales. Con esta figura aplicada a Doñana supone que habría que compatibilizar de nuevo la gestión en baja, porque la gestión de una zona marítimo terrestre en manos del Estado supondría un montón de coincidencia con las políticas que hace la Junta de Andalucía. ¿Esto qué nos va a reportar a nosotros? Pues yo creo que varios años más de conflicto. Es decir, que lejos de estar buscando una solución a Doñana, un consenso como nos habían indicado con el tema del pasto de Doñana, las inversiones y todo eso, al final vuelven a revivir un conflicto más. De hecho, la Junta pues ya salió diciendo que esto no es compatible con lo que estamos haciendo. Han salido los ecologistas, han salido los científicos, básicamente todo el mundo. Es más, el acuerdo que se hizo en el Consejo de Participación
es un acuerdo que por ley tiene que ser preceptivo, es decir, no vinculante antes de adoptarlo, pero sí preceptivo, es decir, se tiene que producir antes, y en este caso incluso ni las formas se han mantenido, es decir, el gobierno viene ya, bueno, pues con una orden publicada en el boletín oficial diciendo esto es lo que hay, y ahora ustedes al día siguiente o 2 días siguientes pueden decir lo que quieran, pero esto es lo que hay. A mí me parece que es una forma extraña de gestionar Doñana. Creo que el único interés que puede tener el Estado en una acción como esta es al final pues trasladar digamos una fotografía a Europa y decir, pues mire usted, ahí están todos, que ninguno quiere, pero el único que quiere hacer esto soy yo, y aquí el bueno soy yo, los demás pues tenemos que controlar. A mí me parece que eso es jugar mal, no jugar limpio, porque Doñana necesita y precisa sobre todo de diálogo, que yo creo que es lo fundamental en este parque nacional. Pero bueno, se ha vuelto a romper el diálogo, ahora tendremos que recomponer todo eso a base de contenciosos administrativos, de protestas, de no sé cuánto, de mesa, de lío, no sé el tiempo que va a pasar, pero esa es la situación que yo creo que se ha creado ahora. Buscamos un perfil técnico, Victoriano. ¿Cómo se interpreta? Sí, bueno, costas, en definitiva, la ley de costas con su reglamento define lo que es la zona marítimo-terrestre sobre aquellos terrenos que se inundan por mareas, ¿no? o bien que han sido inundables, ¿no? Ahí llega el conflicto, porque de acuerdo que la influencia mareal existe, pero ¿hasta dónde llega esa influencia mareal? Técnicamente, desde Miteco, los fundamentos que dan son estudios geomorfológicos y de fotointerpretación histórica, ¿no? Basados en unos estudios que se basan en definitiva en ciertas hipótesis, ¿no? Después se hace un modelo numérico de inundación a través de un modelo digital y una interpretación jurídica de las obras, ¿no? Claro, esto técnicamente, cuando digamos que choca con la opinión científica o técnica de los expertos de Doñana, choca en el aspecto en que quizás se le esté dando prioridad a esta influencia mareal, pero no a la pluvial o fluvial, que es la que defendemos desde otra postura, que deberían de fundarse estos modelos, ¿no? solamente en el mareal, sino con la influencia pluvial y fluvial, ya que como vemos ahora con la marisma de fondo inundada por las últimas lluvias, creemos que tiene quizás más importancia estos aportes que hay pluviométricos y por escorrentía que la línea mareal, que sabemos todos que influye, pero ¿cuánto influye? Entiendo. Vamos a buscar qué habláis los agricultores. Bueno, pues desde el punto de vista agrícola es cierto que no tiene este deslinde del dominio público marítimo terrestre, no tiene una influencia directa, pero sí tiene influencia como usuarios de la masa de agua subterránea de la Rocina, ya que esta masa de agua es una masa de agua especialmente protegida, vigilada y regulada. Creo que es el acuífero más controlado de Europa, con más de 400 puntos de control piezométrico y con un sistema de vigilancia implementado por el organismo de Cuenca que supera cualquier otra masa de agua de toda Europa y bueno, está sometido a constante vigilancia. Eso nos lleva a nosotros a tener una clara perspectiva de cuál es el estado de salubridad y de conservación de la masa de agua dulce, pero nunca habíamos tenido constancia de que estuviéramos sobre una influencia mareal y una posible salinidad de este acuífero. Entonces, bueno, sobre todo nos ha llevado a la sorpresa extrema, a la falta de diálogo en cuanto al procedimiento administrativo, porque nadie como usuario nos ha citado, nos ha convocado ni nos ha pedido opinión, y sobre todo por lo que, como bien ha dicho el alcalde, supone un elemento más de conflicto que se vierte sobre el territorio, que venimos ya de muchas batallas sobre la legalidad del uso del agua, sobre la legalidad de la agricultura y sobre la legalidad de la interacción de la sociedad con la conservación de Doñana, que poner encima de la mesa ahora un nuevo deslinde, una nueva afección del dominio público marítimo terrestre, pues supone un elemento más de discordia. Hay una falta de diálogo clara, porque en Doñana, como bien ha dicho el alcalde, todo se negocia, se habla y como desde hace muchos años sabemos que hay muchas administraciones implicadas, se crea el Consejo de Participación de Doñana, que hasta ahora
ha servido de órgano vinculante para todo lo que nuevo que se vaya a hacer en Doñana. En este caso no ha podido ser así. Es un deslinde que ha venido impuesto por parte de una administración y que a todos nos ha cogido pues auténticamente de sorpresa y sin ninguna capacidad de respuesta ni de alegación a una cosa que no está tramitado ni en el fondo ni en las formas de forma correcta. Vamos a cerrar esta primera vuelta con Diego y con la visión que tienen los ganaderos de estas últimas noticias. ¿Qué comentáis? Bueno, en principio, como tú has dicho, no hay mucha información. Nosotros tampoco hemos sido partícipes de nada y no sabemos realmente cómo va a quedar, si las concesiones quién la va a dar o el uso del espacio que ha delimitado. Cómo va a hacer, por lo tanto nosotros no sabemos realmente, pero ten en cuenta que nosotros llevamos miles de años aquí como ganaderos y nosotros tenemos unos ciertos derechos históricos que realmente yo creo que contará con nosotros. Todavía no tenemos ninguna noticia si va a haber un cambio de uso o no al suelo, ni modificaciones en la concesión de pasto que tenemos nosotros a lo largo del tiempo. Entonces nos quedamos un poco todavía ahí en el aire sin saber qué va a pasar o qué no va a venir. Por vincularlo con lo más reciente o del más reciente, voy a dar lectura a un párrafo de WWF, de su última nota de prensa de la semana pasada. Comentaba acerca del gravísimo e irreversible impacto sobre ecosistemas marismeños. Vamos a empezar hablando en términos medioambientales. Le pediré pues también una ronda a nuestro mesa de debate, comenzando por Victoriano, desde la perspectiva medioambiental. Comenta, dice, podría darse la contradicción de que la Dirección del Espacio Natural no pudiera poner en marcha actuaciones para defender ecosistemas de alto valor, debiendo facilitar la entrada de agua salada a los mismos, pues la Dirección General de Costas y el Mar ha entendido que dichos ecosistemas se sitúan sobre un espacio inundable por la marea una vez se removieran los obstáculos que lo impiden. Bueno, este hecho de remover los obstáculos que lo impiden, y quiero mencionar que esta nota de WWF alerta a la UNESCO, se ha hecho con ese propósito, Ramsar y la Comisión Europea, de esos posibles impactos del deslinde de Doñana que promueve el MITECO. Estamos ante un cambio de lo que ahora conocemos como Doñana y por tanto con consecuencias, digamos, como mencionan los ecologistas, para la flora, para la fauna. Entiendo también que para los usos tradicionales, agricultura y ganadería. Por supuesto que sí, todas las acciones antrópicas, todo lo que se haga, de hecho lo hemos ido haciendo en Doñana. Doñana tiene el efecto antrópico muy patente con respecto a esto que hablamos y a estas declaraciones de WWF. Evidentemente, si se quitan esas barreras naturales que se han ido haciendo en Doñana, hablamos de que siempre de alguna forma se han controlado, entre comillas, desde hace 60, 70 años, esas subidas mareales. La marea, cuando vienen grandes crecidas por el régimen pluviométrico o por escorrentías y coincide con mareas altas o mareas bajas, esas compuertas de alguna forma regulaban ese flujo, esa entrada. Cuando la marea baja, estamos con influencia atlántica, que hay mareas de coeficiente que sobrepasan el 100%, mareas de un 110, un 105%, evidentemente esa marisma desagua hacia el océano, toda esa crecida que ha hecho el río. Igualmente, cuando esta marea sube, vuelve a entrar el agua marina vuelve a entrar en la marisma. Es un proceso que se da en casi todas las marismas, ¿no? en todo el mundo. Entonces, aquí evidentemente estos efectos del que comenta WWF de quitar todas las barreras o infraestructuras que se hayan hecho, por supuesto que tendrían un impacto. La flora es gran bioindicadora, ¿no? Las especies, no todas las especies aguantan la salinidad. Eso cambia todo el modo, cambia también el escenario pasícola de la marisma y cambia todas las especies al cambiar esa salinidad, ¿no? Entonces, es evidente que tenemos que tener información de cuáles son esas barreras que se van a quitar y que cuáles van a ser esos efectos sobre el ecosistema, sobre todo los recursos ecosistémicos de Doñana, porque influencia van a tener. ¿Cuál es la visión del Ayuntamiento acerca de este particular? Teniendo en cuenta que estamos hablando en el terreno de los indicios todavía. Claro, hay una cuestión que creo que
que los ciudadanos tienen que conocer, y a lo que son ejemplos muy prácticos de lo que sucede, ¿no? Estamos hablando de lo mismo que sucede a la hora de poner un chiringuito en la playa. Es decir, el territorio donde se pone el chiringuito puede ser propiedad del ayuntamiento, puede ser propiedad de quien sea, pero a la hora de tú poner esa instalación allí, es Costa quien tiene que dar el informe favorable. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que con la línea marítimo terrestre, muchas de las actividades que se están haciendo actualmente en la marisma, posiblemente tuvieran que tener el beneplácito de Costas. Eso supone a nivel de tramitación, bueno, y a nivel de decisión, ¿no? Sorprendentemente, el secretario de Estado en la sesión del Consejo dijo que esto lo iban a aprobar, pero que no iban a hacer nada. Con lo cual dijeron, bueno, entonces ¿para qué aprueba usted una ley que luego no va a aplicar, ¿no? Yo creo que es porque conocen perfectamente las consecuencias que puede tener de aplicar lo que es el deslinde que se ha hecho. Eso supondría un montón de inconvenientes para todos los usos tradicionales que tiene la marisma, indudablemente. Es decir, que yo no sé si hasta la pasaca de la yegua vamos a tener que pedirle permiso a Costas y no al Ayuntamiento de Hinojo. El Ayuntamiento de Hinojo, por ejemplo, que es la parte, digamos, que más le afecta, porque es la parte de la porción de marisma más afectada, se queda sin su, digamos, soberanía sobre su territorio. Es decir, a partir de ahora su soberanía la tiene que trasladar a esto. Yo, a quienes son taurinos, y poner un símil taurino, Doñana es una plaza de toros donde no hay un toro, hay dos siempre, dos o alguno más. Esto es lo que ha añadido, es uno más todavía. Es decir, imaginaros el cacao que puede ser en una plaza de toros en lugar de un toro dos, pues ahora a esto se le ha añadido un tercero. Yo creo que lidiar eso es muy, muy complicado y realmente yo creo que no hacía falta. Es decir, la primera propuesta de deslinde que se hace de Doñana, de la marisma, cogía la calle Sanlúcar. Así que hay que saberlo. El primer borrador añadían hasta una acera de la calle Sanlúcar. Imaginaros lo que eso supone, ¿no? Entonces yo creo que esto se ha ido de las manos, sinceramente. No sé si es por motivo de decir, bueno, pues la ley de Costa que está aprobada desde el año 86, por fin un gobierno la ha deslindado y por lo tanto tenemos que meter también Doñana. Podrían haber hecho de cualquier otra manera, pero hay un agravio comparativo que también se puso ahí en evidencia, y es que en el delta del Ebro se planteó este nivel de deslinde y a través de las fuerzas políticas de Cataluña se ha tirado para atrás y se ha empezado de nuevo a hacerlo de una manera más razonable. Lo mismo se podía haber hecho aquí. En fin, todo ese tipo de cuestiones están aquí y eso al final te lleva un poco a decir, y es duro esto que voy a decir, que bueno, Doñana sigue siendo una moneda de cambio, muchas veces de instituciones políticas que al final no están mirando por los ciudadanos, porque los ciudadanos son por los yeguerizos, la gente que está aquí, los conservacionistas, es decir, todo el mundo que lleva años y años y cientos de años intentando y procurando que esto sea un espacio antrópico, ciertamente, pero conservado. En definitiva, yo creo que eso es mérito de la gente que está aquí y no de los que, bueno, pues hacen este tipo de disposiciones así porque sí y la sueltan y que ahora hagamos lo que podamos, ¿no? Vamos a seguir hablando en clave medioambiental, pero entendiendo el medio ambiente como un todo, es decir, un todo que acoge también evidentemente las actividades que siempre se han hecho aquí desde el punto de vista agrícola ganadero. Estamos hablando de esas consecuencias basadas en indicios, como digo, todavía, o posibles consecuencias o efectos prácticos del deslinde. Vamos a seguir hablando desde las perspectivas agrícola y ganadera acerca, bueno, pues de esos futuribles, ¿no? De esos escenarios que se podrían comentar. Hablando también, bueno, me decías, por ejemplo, el agua en términos de salinidad, por ejemplo, ¿no? En términos de uso de tradicionales, de esas tradiciones, como digo, que Almonte mantiene desde hace milenios. Bueno, ¿qué tendríais que decir, Pedro, Diego? Lo primero. Nosotros, bueno, incidir en lo que ya he anunciado, es decir, nuestra franca preocupación, porque con la remoción, como bien dice el decreto, de aquellos elementos que puedan favorecer la entrada del agua salina en el ámbito de Doñana, puede hacer que haya incursiones en la masa de agua de la Rocina que hagan impracticable el uso agrícola en el acuífero. Por lo tanto, no podamos seguir cultivando o no podamos seguir bebiendo o abasteciendo el núcleo urbano del Rocío o el núcleo urbano de Almonte con agua de altísima calidad como hasta ahora lo estamos haciendo, ¿no? Esto supone un peligro que puede afectar a todos los habitantes. Y en cuanto a lo social, un poco incidiendo también en lo que ha dicho el alcalde, el régimen de explotación o las autorizaciones, por ejemplo, para el tránsito. ¿Derechos de agua, por ejemplo? Eso es, o para las autorizaciones de agua o para las autorizaciones de tránsito de los romeros a través del espacio natural, por ejemplo, a lo mejor se tienen que someter a la disciplina de costa para transitar por todo el ámbito de la marisma, todas las hermandades que vienen de Sanlúcar, todo eso es un trasiego importante de documentación para las peregrinaciones, todo eso,
que también es importante, ¿no? Y todos los puntos de agua, todas las captaciones que están dentro del propio espacio natural, si se ven muy afectadas y cubiertas parcialmente por agua salada, pues evidentemente esos pozos que abastecen a las viviendas, a las construcciones y a los usuarios que dentro del propio espacio, pues se ven también francamente afectados, claro. Yo no tengo... es todo el año, no hablamos de tradiciones, pero la tradición incluye los 360 y pico días. Cosas, como de usos tradicionales, uso ganadero, a lo mejor quitando las barreras esas a nosotros nos vendría bien. Ajá. Porque cuando no hay buena gestión del uso del agua, como ha pasado este año, la cantidad de problemas que hemos tenido ha sido por eso. Entonces, si se quita la barrera, el agua sale y entra y no se estanca, que ha sido el problema de este año, que lo han dejado cerrado y se ha quedado estancado y han muerto muchísimos animales. Entonces, a nosotros nos molesta la mala gestión que ha habido. Entonces, si se quita, posiblemente para nosotros sea beneficioso. Todas las barreras esas. Ahora, otra cosa es lo que han hablado ellos, de lo que es las concesiones y el uso sobre el terreno. Eso ya es otro tema. ¿Estás sintiendo, Victoriano? Sí, estoy de acuerdo que evidentemente si se deja el régimen natural y se quitan todas las infraestructuras que hay, la marea dirá hasta dónde llega, no lo dirán predicciones, la propia marea dirá cuándo y cómo va a llegar y qué es lo que va a inundar y qué es lo que va a ser el de agua salada o de agua dulce, ¿no? Y sí, asentía porque sí, ha habido este año bastantes muertes de animales por inundación que se han visto atrapados con estos aportes hídricos que hemos tenido casi 700, 800 litros, ¿no, Pedro? Más o menos, caídos el año pasado en toda la zona. Estamos al final de Cuenca, con lo que al final no solamente el agua que cae aquí, sino que la que viene de aguas arriba, y han muerto bastantes animales. Hemos visto imágenes de los ganaderos teniendo que auxiliar a todo su ganado, y la verdad es que son estampas que no nos gusta a ninguno de Doñana, ¿no? Es interesante, le voy a hacer una pregunta política al alcalde. Estamos hablando de asunción de responsabilidades, de asunción de gestión y por otra parte de falta de gestión. ¿Cómo casan ambas cosas? Claro, es que yo te lo decía, yo creo que el escenario que ahora mismo se plantea sobre Doñana es un escenario complicado, ¿no? Es decir, es verdad que Doñana forma parte de una red de parques nacionales a nivel español, que tiene unas directivas que le corresponde sin duda al propio ministerio, pero luego la gestión en baja, es decir, lo que es la gestión a diario, le corresponde a la Junta de Andalucía. Y por si fuera poco, porque aquí ya lo decían los expertos en el año 92, aquí hay más de 25 administraciones sectoriales que tienen que ver con cualquier metro cuadrado de terreno que tenemos en este territorio, pues hay que tener una voluntad, yo creo que expresa, de llegar a acuerdos con todo, porque si no esto no puede de alguna manera evolucionar, ¿no? Yo no sé si con esta determinación parte de las fincas que están determinadas ganaderas y que propician subvenciones y que propician, eso va a tener el mismo contenido a partir de ahora, es decir, son incógnitas que se abren todas de golpe, que el secretario de Estado de verdad que ha dicho aquí no se va a modificar nada. Bueno, pues entonces usted para que aprueba la ley. Yo apruebo una ley y no hago nada, sepa usted que eso es un instrumento y una herramienta para otros que quieran aprovecharla, que también puede ser en contra. Entonces todo ese tipo de polémica está ahora aquí. Yo lo que creo que esto ha sido un disparo en el sentido de que, bueno, se tendría que haber contado primero con el Consejo de Participación. Creo que no es dudoso el papel de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, de la Estación Biológica de Doñana, de las propias organizaciones ecologistas, de ADENA, Ecologistas en Acción, etcétera, y todo eso es una reacción en contra de esta medida, y por lo tanto yo no creo que todo el mundo puede estar equivocado, excepto el Miteco. La razón yo creo que es simplemente buscar esa foto a nivel europeo, decir, bueno, pues a pesar de todo el ruido que hay por aquí, nosotros siempre vamos a estar al frente de proteger algo que no es necesario. Yo creo que, y es bueno decir que, yo siempre lo digo, que la foto local, que la lupa local, es decir, que los que vivimos aquí seamos copartícipes de la conservación de esto. Si eso no sucede, esto está en peligro. Hay que decirlo así de claro, es decir, que aquí no vale que venga alguien, por muy santurrón que sea y por muy inspirado que venga desde no sé dónde a decir qué es lo que hay que hacer. Aquí lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, y eso hay que definirlo aquí. Entonces no puedes tener en contra pues ayuntamientos, los propios técnicos de confederación, los propios ecologistas, la estación biológica, los ganaderos, todo el mundo en contra de algo que no hacía falta. Sinceramente es que es algo
que no hacía falta, porque Doñana está más que suficientemente protegida. Yo no creo que haya un espacio ni más estudiado ni más protegido que Doñana en el mundo. Que tenemos todas las figuras de conservación están concentradas aquí, y a pesar de eso somos capaces de desarrollar ciertas actividades sostenibles en el propio Doñana. Por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar a ver Doñana, entiendo, de otra manera. Pero ya te digo, muchas veces esto se ve simplemente como una moneda de cambio, como un arma arrojadiza de unos contra otros, y nos generan conflictos que al final los principales perjudicados somos la gente que vivimos en este territorio, ¿no? Vamos recapitulando, porque bueno, lo cierto es que el Ministerio ha aprobado recientemente esa orden de deslinde de la marisma de Doñana, con cobertura para partes de los términos municipales de Hinojos, Almonte y Asnalcázar. Comentan los tertulianos o personas que hemos invitado al debate que hay todavía falta de información. Por lo tanto, bueno, y estando en Doñana, por ahora entiendo, Diego, la actitud, por ejemplo, de la representación de los ganaderos de Almonte, orejas tiesas, ¿no? Y expectación, no sé si algo más. ¿Vislumbréis algunos escenarios a corto o medio plazo? No, la verdad que no, porque como no tenemos noticias, ni hemos estado en ninguna conversación, ni hemos estado en ningún diálogo, ningún convenio, ni en nada sobre este cambio, por lo tanto, nosotros no estamos con esto, con la expectativa, esperando y a ver qué pasa, ¿no? Y posiblemente sea, como ha dicho Paco, otra lucha más contra la administración sin necesidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ahora mismo es la situación que estamos, esperando a ver, porque nadie nos ha dicho nada, ni hemos llegado a nada, ni hemos entrado en ningún ni consenso, ni convenio, ni acuerdo con nadie sobre qué va a pasar. Vamos a hablar también desde su perspectiva, Pedro, los agricultores, ¿qué vislumbréis a corto o medio plazo? ¿Qué escenario? Nosotros, igual que los ganaderos, tenemos una situación auténticamente de desconcierto, porque no paran de salir noticias que son realmente preocupantes. Esto del dominio público marítimo terrestre y la posible afección de agua salada se junta con meses anteriores con las noticias del gas, de la reapertura y de un expediente de pozos del gas que pueden originar una contaminación cruzada de la masa de agua, y que al final todos los esfuerzos que estamos haciendo desde la agricultura y desde los usuarios, desde todos los habitantes, por hacer un uso sostenible de los recursos naturales, por conservar y preservar todo nuestro medio natural, al final se vean afectados y tirados por tierra por una mala gestión o unos decretos que nos aprueban desde fuera y que vienen como a conquistar el oeste y que no cuentan para nada con los usuarios, con los habitantes y con el territorio. Victoriano, quisiera también aprovechar tu conocimiento técnico, porque hemos hablado y hemos vislumbrado, como digo, distintos sectores, quizá implicados, quizá no implicados. A partir de este deslinde hemos hablado agricultores, ganaderos, el debate lo hemos cerrado a 4, pero bueno, también está ahí, por ejemplo, los derechos de paso, el tema del rocío, está el turismo activo, tendrían también que decir mucho, ¿no?, acerca de estos futuribles, digamos. Por supuesto, el tema coincido con la opinión de Diego y de Pedro, el alcalde también, por supuesto, en el tema de que la desinformación genera desconfianza. Entonces, no tenemos información, pues desconfiamos de estas medidas que los procesos participativos que se han llevado a cabo hemos quedado un poquito fuera, y que efectivamente todos estos usos. Aquí no tenemos que demostrar en Doñana que somos conservacionistas, porque Doñana existe porque el territorio lo ha conservado a lo largo de la historia. No tenemos que demostrar nada más. Aún así, como bien comenta Pedro, nos hemos ido adaptando a todas las vicisitudes que nos obligan, porque hacen que tengamos que adaptarnos a cualquier escenario ambiental que se plantee en el futuro de la agricultura o de la ganadería. Los usos tradicionales igual. Comentaba antes el alcalde, me he acordado, no sé si tú, Pepe, el tema de los permisos de las hermandades cuando pasan. Yo también recuerdo explotaciones de madera, cuando ha habido que sacar madera del Cerro Trigo por grandes plagas, de que esa madera se sacaba por la marisma. Ahora, cuando vayamos a sacar esa madera, ¿a quién le pedimos la autorización? Cuando
se vaya a coger la piña igual, como entramos. Muchos flecos, Pepe, muchísimos flecos, desde mi punto de vista, que se han quedado encima de la mesa sin resolver y que generan desconfianza en todos los sectores que tenemos opinión en Doñana. Mientras estamos escuchando a los gansos, ¿verdad? Nos hemos venido a un lugar tan especial como la Choza Aires de Doñana, aquí en el Rocío. Estamos casi en el final. Yo mencionaba, por ejemplo, una nota de prensa de esta misma semana, el Partido Popular, que ha registrado preguntas en el Congreso y Senado. Decía el titular: para frenar el deslinde, ¿no? Lo ha hecho una diputada nacional aquí, además en el área. Estamos casi en el final. Se ha mencionado, por ejemplo, lo decía al principio, pues una propuesta del Ayuntamiento de Almonte ya hace semanas de crear una mesa de diálogo. Por otra parte, lo ha mencionado también el alcalde en su primera intervención, la posibilidad de contenciosos, digamos, a esta orden ministerial. Bueno, ahí tenemos de nuevo una disyuntiva, ¿no? El diálogo y, por otro lado, las órdenes que probablemente también se resuelvan en los tribunales. ¿Cuál puede ser, digamos, pues ese futurible, esos escenarios que nos vayan a asistir, ¿no?, en las próximas semanas y meses? Bueno, al final yo creo que también en el panorama político casi siempre las cuestiones se plantean de cara a los ciudadanos como diciendo ¿quién manda aquí? ¿Vale? Yo creo que eso es un problema también de esto, ¿no? Es decir, la pregunta que los ciudadanos dicen, ¿aquí quién manda? En Doñana, ¿quién manda? Entonces, parece ser que lo importante es mandar, ¿no? Es decir, yo siempre lo digo muchas veces. Por eso nuestra propuesta no va en torno a eso, es decir, no es quién manda aquí, es quién gobierna aquí, cómo gobernamos este territorio, que es tan especial, ¿no? Yo creo que esto ha sido un poco, y alguien lo ha dicho por aquí, es como el séptimo de caballería. Aquí hemos llegado y hemos dicho esto es lo que hay, punto. Pero es que ese esquema no funciona en Doñana. A lo mejor es muy arriesgado lo que voy a decir, pero desde la declaración de Parque Nacional de Doñana, inicialmente en los años 60 y luego con posterioridad con la ley en el año 79, la biodiversidad que se ha perdido en Doñana es más que evidente. Es más que evidente. Y en algún momento tendríamos que reflexionar, es decir, si somos el territorio más investigado, si somos el territorio en el que más inciden más administraciones públicas y organismos estatales, etcétera, etcétera, y estamos pidiendo biodiversidad, algo no estaremos haciendo bien. Yo creo que en el fondo de todo eso es el diálogo que tiene que existir necesariamente entre las administraciones. Y no nos pueden vender, hace 2 años hemos hecho un pacto de Doñana y aquí somos todos buenísimos y nos echamos 1000 fotos y esto es magnífico, y 2 años después montar un conflicto como este que nos va a llevar otros 5 años. Entonces al final yo creo que la pelea es por decir quién manda aquí. Y yo no tengo poco mando, pues hago un instrumento y ahora mando. Y luego pues vendrá otro, y yo creo que eso es un terrible perjuicio para lo que se pretende, que es conservar la biodiversidad de Doñana. Si hablamos de los oficios tradicionales y de los usos tradicionales, se han perdido la mayoría. Es decir, que es que razonablemente, yo siempre mucho lo digo, es más fácil encontrar una huella de neandertales en Doñana que un oficio tradicional. Busquen piñeros, busquen carboneros, que eran los que sostenían antrópicamente este parque. Entonces todo eso se ha perdido y a nadie le ha importado. De eso también hay responsables que yo creo que hay que buscar. Entonces yo creo que esto es, digamos, un inconveniente más para realmente trabajar en ese objetivo común, que es conservar un espacio como este, que yo creo que tiene que ser el orgullo de todas las administraciones y no la pelea intrínseca entre todos, ¿no? Bueno, nosotros agradecemos, por supuesto, a las personas que han participado con nosotros del debate. Diego Díaz, desde la Asociación de Criadores de Ganado Marismeño, de Pedro Báñez, desde su condición de secretario de la Masa de Agua La Rocina, y por supuesto pues la voz de los agricultores, Victoriano Camacho, desde la perspectiva medioambiental, el área municipal, y por supuesto al alcalde de Almonte, Francisco Bella, que nos han intentado arrojar luz de distintas perspectivas acerca de esta medida. El hecho es que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el MIPECO, aprobaba mediante orden ministerial este deslinde de bienes del dominio público marítimo terrestre que afecta a los términos municipales de Almonte, Hinojos y Asnalcázar. A partir de ahí, pues tenemos poca información, tenemos incluso pocas notas de prensa para poder incluir en nuestros medios, y por supuesto por eso se abre este espacio desde distintas ópticas para intentar arrojar esa luz acerca de situaciones, de condiciones, de decisiones que con toda seguridad nos van a afectar a los sectores sociales, económicos del área de Doñana y por supuesto de Almonte, El Rocío y Matalascañas. Quiero agradecer su participación a todos y cada uno de ellos y seguimos con estos espacios de debate informando desde Doñana Comunicación. Muchas gracias.